Bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cómo está? ¿Cómo está, iglesia gloriosa y poderosa? Estoy segura de que están muy bien y como a veces digo, si no está muy bien, cuando al terminar y finalizar esta celebración a través de la impartición de nuestro Señor, a través de la impartición del Espíritu Santo, a través de la impartición de la palabra, usted va a estar bien. Es muy, muy importante de que cada uno de nosotros que formamos parte de la familia, y más los que están aquí en la zona de Olavarría, que usted esté tomando de su tiempo, viernes a las 20 horas, sábado a las 20 horas, horario de celebración, horario de nuestro encuentro, porque es importante saber que un día nosotros vamos a volver a encontrarnos de manera presencial y usted tiene que estar presente. Así que no pierden eso, no pierden esa costumbre, ese buen hábito de saber que hay un tiempo indicado para encontrarnos en la celebración. Es sumamente importante. La mente humana meditaba hoy, es tan perezosa, tan vaga a veces, que busca la comodidad. Y cuando uno se quiere buscar la comodidad, se vuelve mediocre. Y cuando es mediocre, se va deslizando de la excelencia en el reino de Dios. Así que nosotros estamos aquí en esta celebración para celebrar nuestra vida en Cristo Jesús. Estamos aquí para dejar que el Espíritu Santo esté fluyendo en nosotros para que después puede fluir a través de nosotros con señales, con prodigios, con sanidades, con predicación de las buenas nuevas. Nosotros somos aquellos que predicamos, pastoreamos, preparamos y plantamos. Esta es nuestra visión y propósito. Así que todos juntos. Espíritu Santo, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás presente. Gracias que a través de esa vía nosotros podemos impartir y tú puedes estar, Dios mío, ir instruyendo a nosotros la iglesia, capacitándonos para toda buena obra, equipándonos para que todo lo que has depositado en nuestro interior puede fluir con libertad, puede fluir con generosidad, puede fluir con demostración del Espíritu y con poder. Espíritu Santo, te pedimos a ti sabiduría en esta noche, que tú estés alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, de nuestros corazones, para que a través de renovar nuestro entendimiento experimentamos esa transformación que nos lleva a comprobar tu buena voluntad, Padre amado, agradable y perfecta, a vivir la realidad de tu reino, que no es ni comida ni bebida, no son reglas, es vida y es justicia, es paz, es bienestar, es prosperidad y es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que Padre, gracias Espíritu Santo. Invade cada hogar, invade cada vida. Surge, levántate en la vida de cada persona y empieza a impulsarlos a más, porque son los hijos de Dios. Caminen en el Espíritu y son guiados por los impulsos tuyos, Espíritu Santo. Gracias. Tomen un tiempo allí de orar en el Espíritu, Oramos tu buena voluntad, Padre. Tu buena voluntad, agradable y perfecta. Korabashe tarabakaya vreketeriande. Uramande brabakaya bruturobokol. Oramos tus tiempos, que podemos sincronizar con tus tiempos, que podemos discernir, Padre, las cosas espirituales, porque las cosas espirituales hay que discernir. Espíritu Santo, pedimos a ti esa sabiduría que necesitamos para navegar en estos tiempos. Le pedimos a ti entendimiento
entendimiento, Espíritu Santo, de nuestro pacto, de vivir la esencia de amor que somos, oh Dios, fluyendo de esa grandeza, fluyendo de ese camino más excelente, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Venimos hablando varias semanas desde que empezamos aquí en Argentina, hace como 2 meses atrás, de levantarnos en determinación y fuerza. Yo quiero animarle otra vez, iglesia, levántate en una mayor determinación. Si usted ha alcanzado cosas en este tiempo, bueno, ahora es tiempo de levantarte a otra dimensión. Levántate a un nuevo entendimiento. Levántate en una nueva dimensión de manifestación, en determinación y fuerza. Levántate en tu identidad. No te acomodes. No te acomodes en lo que has experimentado. No te acomodes a una manifestación nada más. Dar gracias a Dios. Si ha habido manifestación sobrenatural en este tiempo, pero entienda que usted es parte de un pacto que es sobrenatural. La manifestación de ese pacto en el cual estamos viviendo es sobrenatural diariamente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de manifestar sanidades. Amén, amén, amén. Bueno, segundo de Crónicas, vamos a ir al otro, levántate en identidad y levántate en determinación y fuerza, levántate en enfoque y levántate en identidad, en rol y función. ¿Sí? Entender el porqué de tu propósito, por qué eres quien eres. ¿Por qué ocupas? ¿Cuál es la función de Dios? ¿Cuál es lo que Dios determinó para los roles de tu vida? Es tiempo. ¿Sabe que ahí en Apocalipsis capítulo 4 dice que Juan escuchó una voz que dice, sube aquí. Y la iglesia va a tener que caminar en sus alturas. En Salmo 18, vayan ahí a Salmo 18 por un segundo. Salmo 18 es un versículo que dice, versículo 32, dice, Dios es el que me ciñe de poder, de fuerzas. Y Él es quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios te ha llamado a caminar en las alturas que están destinadas para su vida. Dios tiene un plan y este plan está por encima de lo que el mundo natural te puede ofrecer o de lo que tú puedes vivir en manera natural. Entonces es el Señor que nos hace estar firme en nuestras alturas. Estar firme, hermano. Camina en las alturas. No bajes a los problemas del mundo. No bajes a lo que está pasando en las circunstancias. Véalos y camina en las alturas y llame las cosas que no son como si fuesen. Porque ese es el plan y propósito de Dios. Segundo de Crónicas 20:20. Creed en el Señor tu Dios y seréis establecido. Creed en sus profetas y prosperarás. Nosotros vamos a prosperar cuando nosotros estamos creyendo al Señor nuestro Dios, creyendo lo que Él ha dicho. Y cuando estamos creyendo a los dones, a los voceros de Dios, de sus voceros, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que nos enseñan la palabra de Dios, son ellos que nos instruyen, son ellos que nos equipan para la obra del ministerio. Venimos hablando acerca de madurar en el pacto, de entender que nosotros estamos en pacto. Estuvimos mirando la semana pasada, madurando como hijos en el pacto. Hoy vamos a hablar acerca de la generosidad del Padre en el pacto. La generosidad del Padre en el pacto. Porque
si nosotros como iglesia vamos a manifestar lo que el Padre ha determinado cuando Él dice en Mateo capítulo 28, Mateo 28, lo dice así, lo voy a leer, dice así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, estamos en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la fin del mundo. Si nosotros vamos hasta Marcos capítulo 16, creo que el apóstol Martín estuvo hablando de esto hace unas semanas atrás, dice así, Marcos 16, 15, y les dijo, el Señor Jesús dice a sus discípulos, tú y yo somos hijos de Dios, pero en ser hijos debemos ser discípulos. Debemos ser discípulos y hacer discípulos. Esta es nuestra responsabilidad. Ser un discípulo, ser una persona que sigue a su maestro, que imita a su maestro, de que hace lo mismo, lo que nosotros vemos que Jesús vivió acá, manifestó acá en la tierra, hagamos nosotros lo mismo. Entonces Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y mire lo que dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Esto es el mandamiento que tiene la iglesia. Nosotros somos ese movimiento de encuentros de amistad y vivimos para predicar el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura. Y tenemos que salir para hacer eso. Y dice, salir a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con los señales que la seguían. Señales siguen la palabra. Señales siguen la palabra de aquellos que hablan la palabra y creen en la palabra. Así que, hermanos, nosotros y la iglesia va a manifestar todo lo que el Padre ha determinado, que discipulemos naciones. Entonces, nosotros vamos a tener que madurar en quiénes somos, madurar en captar y entender todos los recursos, todo lo que nuestro Señor Jesús hizo a favor de nosotros, cómo Él facilitó a que nosotros pudiéramos vivir esa realidad y de verdad discipular naciones. Yo sé que cuando yo digo discipular naciones, muchas personas dicen es imposible, es imposible. Uno ve a los gobiernos, uno ve a, no sé, las 7 esferas de la sociedad y dice es imposible que la iglesia haga un impacto de tal manera que las naciones empiecen a venir a nosotros para pedir a nosotros cómo realizar esos aspectos de la sociedad, sea economía, sea el tema de gobierno, educación. No es imposible. Es porque cuando Jesús dijo discipular a naciones, entonces dio a la iglesia la capacidad de hacer eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros, la iglesia. Entonces,
para vivir esa realidad. Hermano, para que usted viva esa realidad. No es la voluntad de Dios que usted experimente de vez en cuando una manifestación sobrenatural en tu economía, una manifestación sobrenatural en lo que es tema de ver sanidad, experimentar sanidad o ver que alguien se sana a través de su vida. Es una vivencia de todos los días, es una vivencia de caminar con el Señor Jesús, revelándole a Él, como Él dijo a sus discípulos, si has visto a mí, has visto al Padre. Que nosotros podemos decir, si has visto esto manifestar en mí, has visto al Señor Jesús. Porque debería ser exactamente lo mismo. Entonces estuvimos hablando acerca de que nosotros vivimos en un pacto, que Dios hizo un pacto. Ahora, vimos algunos temas la semana pasada en lo que es el pacto, lo vimos en Gálatas y estuvimos mirando también en Hebreos. Es muy interesante de pensar que el apóstol Pablo, escribiendo a los de Gálatas, que eran gente gentil, sin pacto, él refiere no al pacto de la ley de Moisés, sino al pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero cuando escribe a los hebreos, que se cree que, bueno, muchos creen que posiblemente fue Pablo que escribió Hebreos, dice que el autor que escribió a los hebreos, cuando se refiere a pacto, se refiere al pacto de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque era el pacto a la cual ellos estaban. Pero los gentiles, ¿de dónde, a qué pacto pertenecíamos o a qué pacto en el cual íbamos a ser introducidos nosotros en un pacto perpetuo? En ese pacto con Abraham, que era un pacto de fe. Ahora, vamos a estar hablando hoy acerca de la generosidad del Padre en el pacto. Hermanos, hay que entender eso. ¿Por qué? Porque pacto es una vivencia. Pacto no es algo que yo digo, voy a la alacena, necesito fideos, voy a la alacena y compro fideos. No. Pacto es más que simplemente me apropio de eso cuando reconozco que tengo una necesidad. Pacto es una vivencia que siempre nos está elevando a más. Entonces hay que entender la generosidad del pacto del Padre para que podamos madurar como hijos. ¿Para qué? Para vivir esta realidad. Mucha gente vive muy por debajo. Recuerda que cuando nosotros hablamos acerca de sabiduría para navegar en tiempos difíciles de pandemia, tiempos difíciles de economía, tiempos difíciles de empresas, tiempos difíciles en la educación, tiempos difíciles en las familias. Dijimos que la iglesia iba a tener la sabiduría para navegar. Bueno, esa sabiduría comienza con ¿qué? Con ser enemigo de una calidad o cualidad inferior. Serse enemigo de una cualidad o calidad inferior. Lo vimos ahí en Proverbios capítulo 8. Así que vemos que cuando se habla de pacto, cuando estaba hablando a los pactos a los gentiles, se refiere al pacto de Abraham. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de gracia. No había ley, ¿sí? Había señal de ese acuerdo que era la circuncisión, pero la realidad es que Él hace ese pacto con Abraham donde Él no permite que Abraham entre en el juramento. Ese se puede ver en Génesis capítulo 14 o 15, creo que es 14, 15 creo que es, donde Abraham prepara todo para entrar en pacto con Dios y después Dios hace caer un sueño profundo sobre esto. Es en capítulo 15. Lo prepara todo y después Abraham entra en un sueño profundo. ¿Para qué? Para que Dios fuera el único que estaba sellando ese pacto. ¿Para qué? Para que Abraham no pudiera anular el pacto. Ahora, en ese pacto,
en ese pacto donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, exactamente lo mismo lo que tiene que suceder a nosotros. Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo y nosotros convertimos en la justicia de Dios en el ungido Jesús. Es también un pacto donde nos es otorgado justicia por medio de la fe, por medio de creer, ¿sí? Sumamente importante eso, ¿sí? Decía el apóstol, yo digo demasiado común, demasiado, es sumamente importante, es sumamente importante. Es que todo es tan sumamente importante. Entonces Abraham entra en ese pacto. En ese pacto es un pacto que lo llevó él a multiplicar y engrandecerse de tal manera que no había otro como él. Mire lo que dice acá en donde Dios le dice cómo él va a entrar en relación con Abraham. Él dice que, pues, capítulo 12, Génesis 12, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, si tú no pones al Señor Jesucristo por encima de todas las demás cosas, siempre usted va a quedar corto en vivir la realidad que Dios tiene para usted. Si usted pone a Dios antes de su esposo, entonces Dios va a hacer que usted vive a manera de agradar a su esposo y va a obrar a favor de su esposo. Si usted pone a Dios, el Señor Jesucristo, antes de su esposa, antes de su trabajo, Dios va a hacer que estas cosas conllevan la bendición. Pero la Biblia dice que si uno busca salvar su vida por su medio, lo perderá. Muchas veces nosotros comprometemos nuestra vivencia en Dios por temor a esposo, a esposa, temor a nuestros hijos, temor por la economía, temor por, no, pero si yo diezmo, no me va a alcanzar. Y buscamos salvar nuestra economía, salvar nuestro matrimonio, salvar a nuestros hijos con nuestras fuerzas. Y la Biblia dice, lo va a perder. Pero si lo pierdes, a mí lo salvarás. Si hay maneras en el reino de Dios. Y nosotros, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es que el pacto que Dios hizo con nosotros, sus hijos, es un pacto de abundancia en todo sentido. Por eso, 3 de Juan, versículo 2, dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Tu identidad, en tu familia, en tu propósito, en el plan que Dios tiene para tu vida, en tu empresa, en tus estudios, en tu salud, en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos haciendo las cosas correctas, pero con un alma que no se ha prosperado. Estamos haciendo las cosas correctas con una percepción de escasez. Y hay que entender que nuestro Padre es un Padre generoso, es un Padre de abundancia y lo manifestó primeramente cuando Él escogió a Abraham. Voy a ser una nación de ti. Como nos escoge, Abraham no era nadie. El papá de Abraham era un hombre que hacía ídolos, hacía imágenes de dioses. Y Dios escogió a él, una persona insignificante, como nos escogió a nosotros. Usted dice, ¿qué me estás llamando insignificante? No, es que no eres insignificante. Pero en cuanto al criterio de ser una persona sumamente dotada o reconocido o famoso a nivel mundial, no, Dios te escogió a ti, una persona que no era hablando naturalmente, no eres significante, pero Dios te escogió a ti.
Y cuando te escogió a ti, decidió hacer algo grande con tu vida de la misma manera que Dios dijo, te multiplicaré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Dios quiere hacer lo mismo contigo, porque es un pacto de abundancia. Y para alcanzar eso, hermanos, hay que sacar las percepciones de escasez que siguen manejando, dirigiendo y manipulando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces estamos haciendo lo correcto, pero estamos viendo poca manifestación. Abraham tenía ese pacto, tenía ese pacto de bendición, de que lo iba a multiplicar, que lo iba a engrandecer. Mire lo que dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Algo que a veces pasamos por alto. Nosotros a veces lo cantamos. Bendecido para bendecir. Lo cantamos eso. Pero a veces estamos muy limitados en captar y entender la magnitud de eso. En este pacto que Dios hace con Abraham, allí en capítulo 12, versículo 10, Abraham hubo un hambre en la tierra, entonces Abraham baja a Egipto y miente sobre su esposa a Faraón. Faraón dice, es una mujer sola, soltera, la toma para hacerla una de sus esposas. Y dice que Dios hirió a Egipto con plagas. Dice, mire lo que dice allí en versículo 17, Génesis 2 y 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me lo declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí, por mujer? Ahora pues, he aquí, toma tu mujer y vete de acá, váyase. No quiero saber nada contigo. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en pacto con Dios y en esa desliz de Abraham igualmente el pacto estaba fiel en protección, cuidando los intereses de Abraham. Igualmente este pacto estaba allí. Por eso, hermanos, es tan importante entender el poder de vivir con una mentalidad y un entendimiento en el corazón de pacto, porque el pacto trabaja a favor de ti continuamente, sabiendo o no sabiendo. Y eso es importante, porque yo no puedo esperar hasta que estoy en un accidente de tránsito para después, estoy en pacto. No, yo tengo que confiar porque estoy en pacto de antemano. Va a haber la protección de Dios y vivir con esa certeza. Tengo un tío que una vez estaba en el estado de Hawái y estaban, en realidad no era mi tío, eran unos amigos de mis tíos. Y ellos me contaron que ese matrimonio iban, hay muchas montañas ahí en Hawái, y dice que iban y cuando ellos vienen dando vuelta en una curva, dice que había un auto que estaba pasando una curva y venían derecho hacia ellos. Pero ¿sabe qué? Esa gente eran hijos de Dios y eran hijos que entendían pacto. Y ¿sabe qué? Ellos cuentan de cómo ese auto traspasó, porque ellos lo podían percibirlo. El auto traspasó su auto, porque iba a ser un choque de frente, pasó ¿cómo lo puedo decir? Como entrelazado, el auto pasó en medio de ellos como si fuera una fantasma, por decirlo así, y pasó por en medio de ellos y pasó al otro lado, no les pasó nada. Eso es lo que vivir en pacto.
sea, yo no tengo tiempo cuando uno encuentra en una situación de allí ir corriendo al almacén para buscar protección. No, yo tengo que vivir en esto y saber que esto está trabajando a mi favor las 24 horas del día. La generosidad del pacto. Cuando Abraham falló, se deslizó, mintió, ahí estaba trabajando el pacto a favor. ¿Por qué? Porque en el pacto con Abraham, Sara estaba implicada en el cumplimiento de eso. Faraón no podía tomarla como esposa. Y este es importante. Entonces, en Gálatas, hablando de nosotros que éramos personas sin pacto, habla acerca de nosotros que estamos acá en Gálatas capítulo 3. Dice lo siguiente. Versículo 26, Gálatas 3, 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en el ungido, del ungido están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Te bendeciré, te multiplicaré, engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas las familias de la tierra, en tu mundo serán benditas por ti. ¿Por qué? Porque has sido bendecido para ser de bendición y serás bendición, la generosidad del pacto. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. ¿Cuán generoso es el pacto para con nosotros? Dios hizo un pacto, dice en Hebreos capítulo 7, un mejor pacto hecho sobre mejores promesas en el ungido. Algo que se tiene que manifestar, la abundancia como en el cielo, aquí también en la tierra. Sabe que Abraham diezmó sin ley, diezmó estando en relación de pacto. Mucha gente dice el diezmo no es de la ley. No, el diezmo era antes de la ley. El diezmo era un reconocimiento de estar en relación. Pero hermano, aunque yo soy diezmadora, pero tengo una percepción de escasez, voy a quedar súper corto en manifestar lo que el Padre tiene para mi vida. Voy a quedar corto. ¿Por qué? Porque mi creer mismo me está tirando hacia abajo. Es así como prospera mi alma. Mi alma tiene que prosperar en entender la grandeza del abundante pacto de generosidad que el Padre ha hecho con nosotros. ¿Para qué es ese pacto de generosidad, de abundancia? Para discipular naciones. Es para discipular a naciones. Mire la abundancia del pacto. Mire cómo es la percepción del Padre en cuanto a haber escogido a cada uno de nosotros. Él escogió a Abraham. Algunos dicen que posiblemente Abraham había sido tal vez instruido por algunos de los descendientes de Noé. Algunos dicen eso. Eso de verdad yo no lo sé. Lo que sí sé es que el papá de Abraham era una persona que era fundador de ídolos, de máquinas, de dioses. Tenía creencias equivocadas, pero sin embargo, Dios viene y habla a Abraham, y Abraham sale de la tierra a una tierra que él desconocía. Dios mejor te quiere llevar a un plan que tú no logres captar la grandeza de ese plan. Eso se hace por fe, de la misma manera que lo hizo Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te multiplicaré, engrandeceré tu nombre. Y dice, y serás de bendición. Y si tú estás en Cristo,
ciertamente tú eres linaje de Abraham y heredero de la promesa, de un pacto de abundancia. Él sale deslizando, mintiendo, y cuando sale de Egipto, en Génesis capítulo 13, dice que era riquísimo en ganado, en ovejas, en camellos. Era riquísimo. La abundancia de un pacto. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Es importante porque si yo no elimino mi percepción de limitaciones en mi vida, entonces siempre voy a quedar corto. Mire la grandeza del pacto, la generosidad del pacto. En Romanos capítulo 5 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen ¿qué? Paciencia. Suena familiar Santiago capítulo 1, versículo 3, 4, 5, 4 al 8. Hermanos, ten por sumo gozo cuando te encontrás en alguna prueba. ¿Por qué? Una tribulación. ¿Por qué? Porque la prueba de tu fe produce paciencia. Ahora mire lo que dice, versículo 6. Y la paciencia, carácter. Y el carácter, esperanza. Y la esperanza no se avergüenza. Usted no va a quedar avergonzado. Bueno, no creí, pero no pasó nada. No vas a quedar avergonzado. Mire lo que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu que te fue dado. Lo voy a leer como dice acá. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, mire la generosidad del pacto que Dios hizo con nosotros. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice que Cristo, el ungido, cuando éramos débiles. ¿Saben lo que significa esa palabra débil? Significa sin fuerza, enfermizo, imperfecto, ineficiente. Significa angustiado, afligido, oprimido con calamidades. Wow, esto era como para decir, me parece que a este no lo voy a escoger. ¿Por qué? Porque es sin fuerza, enfermizo, imperfecto, ineficiente, angustiado, afligido, oprimido de calamidades. ¿Quién va a querer escoger una persona así para entrar en sociedad? Es la generosidad del Padre, porque la generosidad del Padre no depende de ti ni de mí, pero depende de quién es Él. Y el cumplimiento de ese pacto, te multiplicaré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición, depende de tu fe en Él y en lo que Cristo ha hecho y en nada más. Ahora, tu creer es importante, porque uno dice, entonces puedo vivir como quiero y el pacto funciona. El pacto funciona con tu creer, con tu fe. Y tu fe se manifiesta o es demostrado por tu vivencia en tu relación con Dios. Pero Abraham, él estaba siguiendo a Dios, pero en un momento de temor desliza, pero igualmente el pacto estaba funcionando, hermanos. Estaba funcionando, es un pacto que quiere elevarte a ti a entender quién eres. Entonces dice que el pacto era tan generoso que cuando éramos débiles, igualmente Cristo murió por nosotros. ¡Qué glorioso! Eso está bueno. Mire lo que dice, vamos a leer versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara a morir
por el bueno. Pero en este caso no éramos ni siquiera justos ni buenos, éramos débiles, oprimidos por calamidades, ineficientes, sin fuerza, afligidos, angustiados. Y Dios fue, te escogió y hizo pacto como tu padre, que es tu socio mayor en este pacto. Tú tienes beneficios, tienes derechos, pero también tienes la responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Corresponderle en amor y corresponderle en su creer. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 8. Estamos mirando la generosidad del pacto. Generosidad y específicamente en todos los aspectos, en identidad, en quién eres, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, pero también en lo material. En lo material, una de las cosas donde el pacto que Dios hizo con Abraham se manifestó mucho era en el pacto de abundancia material y económica que él tuvo. Y esto es algo que Dios quiere manifestar a la iglesia. Pero si yo sigo teniendo una percepción de escasez, una percepción donde corro al Señor, simplemente me falta tal cosa, voy corriendo al supermercado para adquirir algo. No, estoy en pacto. Hay un continuo fluir. Por eso soy canal de bendición. Si yo doy, si yo tengo algo y le doy y quedo sin nada, yo sé que viene. ¿Por qué? Porque estoy en pacto. Mucha gente maneja principios con razonamiento humano, diezman porque saben que es un principio, reconocen pacto, pero razonan con la mente. Están pensando, bueno, ¿cuánto me queda? A ver cómo lo administro. Y terminó la fe y todo bajo una percepción de escasez. Siembran, ofrendan, pero todo con esa percepción porque saben intelectual que es un principio. Entonces, saben, como tienen un corazón que quieren obedecer, obedecen. Pero ¿qué sucede? Siguen con una creencia de escasez. Siguen queriendo ellos lograr el incremento económico con sus fuerzas, con su manera, pensando, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? No, este no es pacto. ¿Sí? Ahora mire lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor, estamos hablando de la abundancia del Padre. O sea, nosotros no éramos nadie para que Dios nos escogiera para decir, yo a ti te quiero ser un hombre. A ti te quiero engrandecer. Te quiero bendecir, te quiero multiplicar para que tú seas de bendición. No éramos nadie para eso. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esa palabra pecadores? Alguien que desvía del camino. ¡Ay, qué tremendo! Desviamos del camino, dice el Padre. Dios estaba ya diciendo, a ver, no, ese desvía demasiado. Entonces, mejor no es escogerlo. No, nos escogió sabiendo que nuestra tendencia era de desviar del camino. También significa depravado y detestable. Este es detestable. Así éramos. La generosidad, la abundancia del Padre dice, no, con este voy a entrar en pacto. Con esto lo voy a multiplicar, lo voy a bendecir, lo voy a llevar a la grandeza. Si mucha gente piensa que Dios mantente abajo, no, aún a Josué le dijo, desde este día en adelante te engrandeceré delante de todos los ojos de Israel, para que vean como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios no tiene un problema de engrandecer a sus hijos. El problema es que sus hijos siguen viéndose como poco. Entonces no pueden apropiarse de eso. Seguimos leyendo. Pues mucho más estando ya justificados en la sangre, que por él seremos salvos de la ira.
Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos? Éramos enemigos. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Enemigos, éramos hostiles con Dios, éramos adversarios de Dios. Ahora, vayan a 2 de Corintios. Estamos hablando de la generosidad en el pacto, hablando específicamente acerca de cómo el pacto, estando madurando como hijos en pacto, que uno de esos beneficios es el beneficio de incrementar económicamente, de ser bendecidos para bendecir. ¿Sí? Todos conocemos 2 de Corintios capítulo 9, pero tal vez no todos, pero muchos conocemos 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, diga conmigo, en todas las cosas, vamos a ir echando un poquito para atrás, teniendo siempre, diga conmigo, teniendo siempre, dígalo otra vez, teniendo siempre. ¿Cómo es el pacto de generosidad? Teniendo siempre. ¿Cómo es el pacto de generosidad? A ver, teniendo siempre. Dice en todas las cosas. En todas las cosas. Recuerda que hablamos la semana pasada acerca de que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, y todas esas cosas significa de que todavía, que no falta nada. Está todo ahí incluido. Es la generosidad del pacto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Estamos en un pacto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Es otro. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijo con cuánta bendición espiritual, toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dice, pero son bendiciones espirituales. Es que todo comienza desde lo espiritual para después manifestar aquí en la tierra. Estamos hablando de ese pacto de generosidad en el Padre. Entonces, dice, teniendo siempre. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Dice, toda la suficiente. Dice, hay una palabra que sigue, dice abundez. Abundar. Abundar significa vida y vida en abundancia. Abundar significa que yo tengo suficiente y tengo más que suficiente. ¿Para qué? Para abundar. Para abundar en toda buena obra. Para abundar en toda buena obra. El pacto de generosidad. Cuando usted era una persona insignificante, cuando para el mundo, cuando para su familia, para sus amigos, usted nunca iba a llegar a ser alguien. Bueno, ahora usted es alguien. Usted es un padre de tu hijo, tú eres un hijo de tu padre. También capaz que no eres el padre de tu hijo también, pero estamos hablando de Dios. Entonces es un hijo de tu Padre celestial. Entonces, cuando eres insignificante para otros, fuiste significante para Dios, aunque era débil, aunque era pecador y aunque era enemigo. Dios te escogió para hacer un pacto en una relación de familia. ¿Para qué? Para que podía abundar la realidad de ese pacto. ¿De qué? Te bendeciré, te multiplicaré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Serás de bendición. Esto es el propósito de lo que en cuanto a lo pacto, en cuanto a lo material, es para qué? Para que abundes para toda buena obra. Y esto es lo que muchas veces roba a la gente de vivir un incremento. Sube aquí, sube aquí. Es tiempo de subir aquí. Sube más alto,
sube más alto, pero no puedo subir más alto si todavía tengo una percepción de escasez y si todavía yo manejo principios con lo intelectual. Hermanos, yo puedo diezmar, pero ¿cuántos diezmadores no experimentan lo siguiente? Y abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre ti que sobreabunde. Yo todavía tengo lugar. Significa que yo todavía estoy avanzando en lo que es prosperar, llevar mi alma a prosperar en entender el pacto. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo lugar. Yo todavía tengo lugar donde recibir, derramaré sobre, algunas traducciones dice, abriré las compuertas. Usted sabe que abre una compuerta de una represa que está lleno de agua y uno abre una compuerta, esa agua empieza a salir y arrasa con todo, con fuerza. Derramaré bendición para que sobreabunde. Deuteronomio capítulo 28, el pacto que Dios hizo con Israel. Ese pacto que Él hizo con Israel era un pacto de prosperidad material y económica. Sí, esto es el plan y propósito de Dios. Pero ¿qué es lo que limita nuestra percepción de escasez aquí adentro? Entonces, vamos para atrás. Da vuelta a la hoja, en mi caso. Vayan a capítulo 8. Capítulo 8. El apóstol Pablo está hablando a los corintios. Y mire lo que él dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. Quiero explicarte de una gracia que estaba manifestando en las iglesias en Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación. Nos estaban pasando grande prueba de tribulación. Dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Mira la combinación. Pobreza, profunda pobreza, en conjunto con abundancia de gozo. Algo no concuerda ahí en cuanto a lo natural. Porque generalmente la persona que tiene profunda pobreza, generalmente tiene una profunda tristeza también. ¿No es cierto? Pero esos hermanos habían captado algo. Ellos habían captado, no, bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir. No, te bendeciré, te multiplicaré, engrandeceré tu nombre y será de bendición. Será de bendición. Yo tengo que empezar a soltar. Siempre recuerdo, y yo cuento eso, y esa es una verdad por la cual yo vivo. Yo vivo por eso, porque cuando algo se meta y yo trabajo eso también para llevarlo a otro dimensión de manifestación. Cuando estábamos juntando para comprar la combi Mercedes, en ese tiempo salía, si no estoy equivocada, salió $100,000, creo. ¿Sí? Nosotros teníamos ahorrado 80,000. ¿Sabes cómo era abrir esa caja fuerte y mirar esos $80,000 allí? No eran dólares, creo que, no sé, creo que en ese tiempo era 1 por 1. Entonces era mirar eso y decir, qué bien que estamos ahorrando, qué bien. Y cuando tuve que entregar ese 80,000 para la compra, yo lo quedé mirando y lo veía vacía y lo veía con tristeza. Y el Señor me dijo esto, de la misma manera que fue llenando, ahora volverá a hacer exactamente lo mismo. Y yo he aprendido que cuando yo doy y capaz me quedo sin nada, pero yo sé, vendrá. ¿Por qué? Porque estoy en pacto. Porque estoy en pacto. Entiendo que cuando soy de bendición, yo produzco un fluir de un mover que cuanto más estoy dando, más está viniendo y siempre viene con incremento. Entonces, el apóstol Pablo, hablando acá, le dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Muchas personas dan, pero dejan a un lado o obvian esta parte de gozo. Dice abundancia de su gozo. ¿Por qué? Porque Dios ama que el dador alegre. ¿Por qué Dios ama un dador alegre? Porque un dador alegre sabe de que es canal. Entonces sabe que cuando yo doy, se me viene a mí otra vez. Doy, se me viene a mí otra vez. Pero ese hermano hay que hacerlo con fe. ¿Cuántas personas dan su diezmo como bajo la ley, como bajo una instrucción, como bajo una obligación y nunca activan su fe? Entonces no ven la manifestación y abriré las ventanas del cielo, las compuertas del cielo y derramaré bendición sobre ti que sobreabunde. ¿Por qué? Porque el pacto requiere una responsabilidad de fe. ¿Sí? Y hablando de eso, hay una diferencia entre alguien que da un diezmo o que diezma y un diezmador. ¿Dice no lo mismo? No, porque muchas veces el que diezma acá, allá, pero el diezmador diezma de todo que entra. ¿Por qué? Porque entiende que está en pacto. Entonces empieza a captar. No. Padre, estamos en sociedad, tú eres el socio mayor. Acá, ese es mi reconocimiento de que estamos en pacto. Acá quedan los 90. ¿Cómo quiere que lo use? Porque de verdad le pertenece a ti también. Ahora, mire lo que dice acá. Pues doy testimonio, versículo 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Ahora, vaya hasta el versículo 7. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia que era, por decirlo así, súper espiritual, por decirlo así. Fluían los dones del Espíritu, palabras proféticas, tenían muchos dones dentro de esa iglesia. Entonces él dice así, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esa gracia. ¿Cuál era esa gracia? Capítulo 9, versículo 8. Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuál es la gracia que la iglesia en Macedonia había aprendido a apropiarse de esa determinación divina de Dios y su influencia sobre sus corazones, que en gran tribulación y en prueba, dice, y en profunda pobreza abundaron en gozo? ¿Para qué? Para entrar en una gracia de dar. En una gracia de dar. Hermanos, trabajan y laboran en cuanto a renovar su percepción de lo que es la abundancia del pacto, para que el pacto siempre esté trabajando a favor de su vida, que usted sabe que incremento viene. ¿Por qué? Porque usted ha entrado en ese tipo de gracia. Vaya a Mateo, le voy a mostrar dos ejemplos y con eso vamos a terminar. Dos ejemplos de percepciones de escasez. Eso también pasaba a los discípulos. Ellos también tenían una mentalidad de pobreza, de escasez, siempre mirando con los ojos naturales, siempre razonando con los ojos naturales. ¿Cómo sabe usted o cómo sé yo si tenemos una percepción de escasez? Si razonamos, si miramos nuestro entorno para determinar si podemos o no podemos hacer algo. Miramos el entorno. Mire lo que dice en Mateo capítulo 14. Alimentación de los 5,000. Jesús, a mí me encanta como Jesús lo pone a prueba. Como yo creo que Dios va a poner a prueba la iglesia. Le va a pedir a la iglesia, hazlo, haz tal cosa. Y usted va a mirar y decir,
Pero Señor, ¿cómo esperes que yo haga tal cosa? Mire lo que dice acá. Dice, una gran multitud había salido, entonces vienen los discípulos, versículo 14, versículo 15, y el lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren para comer. Entonces Jesús le dice, no tienen necesidad que se vayan. Darles ustedes de comer. Entonces, ¿cuál es su respuesta? No tenemos, no tengo, no tengo, no tenemos. No tenemos aquí, no tenemos lo suficiente para eso. Vayan a capítulo 16. Capítulo 15, allí, versículo 33. Le dice exactamente lo mismo. Dales tú de comer a la alimentación de los 4,000. ¿Y sabe lo que dice? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes aquí en el desierto? ¿Pero qué se cree? Si uno sigue leyendo cada uno, yo les animo a ustedes agarren la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000 y miren hasta, creo que es no sé si es en Marcos o en Lucas, hasta que con sarcasmo ellos empiezan a responder medio con falta de respeto. ¿Cómo sé yo si yo todavía estoy en una percepción de escasez? Cuando yo respondo desde mi razonamiento, cuando yo respondo con lo que yo puedo ver, cuando yo respondo desde mi medida. Pero nosotros, Dios suple conforme a sus riquezas, no conforme a las mías. Entonces yo creo que Dios quiere que la iglesia entre en esa gracia de dar, pero tiene que entrar con profundo gozo y con un creer de que impacto te multiplicaré, te bendeciré, te multiplicaré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Tenemos que entrar en eso. Espíritu Santo, gracias por iluminar los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para poder discernir, Padre, y ser sinceros con nosotros mismos de lo que pasa dentro de nosotros con el dinero. De que nosotros no podemos servirte a ti y servir al dinero. Cuando el dinero me genera mal humor porque tengo que dar, cuando el dinero me genera mal humor porque no lo tengo, cuando el dinero me dicta a mí lo que sí puedo dar para toda buena obra o no, estoy bajo el señorío del dinero. Padre amado, sácanos de ese engaño, sácanos como iglesia, como tus hijos de pacto, de ese engaño, Dios mío, de esa mentira. Ayúdanos a captar la grandeza del pacto, la generosidad del pacto, que cuando éramos nada, insignificante en el mundo, tú vio significancia en nosotros y nos escogió cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores. Cuando éramos enemigos, nos escogió para hacer un pacto para con nosotros. Y que a través de ese fe de pacto, nosotros somos hijos tuyos, amados, en un pacto hecho con mejores promesas, sellado con mejor fiador, que es Cristo Jesús, lo cual está siempre delante de ti, defendiendo nuestra causa, Gracias, Padre, por ayudarnos, Espíritu Santo, renovar el entendimiento de nuestros corazones, de que podemos arrepentirnos de las limitaciones, arrepentirnos de manejar principios espirituales desde lo intelectual, desde el razonamiento humano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias, oh Dios, que estás llevando a la iglesia y estás diciendo a la iglesia, sube aquí a dimensiones mayores, sube aquí a esa abundancia, sube aquí a ese canal donde fluye a una abundancia a favor de mis intereses, donde fluye una abundancia a favor de las naciones para discipular a las naciones. Sube aquí
sube aquí a dimensiones mayores y nosotros decimos como hijos amados, Padre, henos aquí, que es nuestro anhelo. Pone en nosotros ese querer como también esa capacidad de hacer tu buena voluntad, Padre amado. Porque sabemos, Padre, que no es con nuestros esfuerzos, no es con nosotros mismos, es por tu gracia, es por tu Espíritu. Así que Espíritu Santo, nos sometemos a ti, nos sometemos a ti. Padre, queremos no solamente experimentar los milagros económicos, queremos vivir en la economía sobrenatural continua. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¡Woohoo! Empezar a renovar la mente. Medite, hermanos. Piensa en cómo tú relacionas con el dinero. Medita sobre esas emociones negativas y fíjese si estás abundando en gozo en tu dar. Que tu fe, tu creer cuando tú que eres diezmador, que tu gozo de reconocer pacto se esté manifestando cuando está diezmando, cuando está ofrendando, cuando está sembrando. Que ese gozo, ¿para qué? Para que abunde en ti siempre toda gracia, para que siempre, diga conmigo otra vez, para que siempre en todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas tenga lo suficiente. ¿Para qué? Para que tú puedas abundar para toda buena obra. Abundar para toda buena obra. Yo profetizo, Padre amado, que la iglesia entra en esa gracia de dar, en esa gracia de entender pacto. Yo profetizo sobre cada pastor, sobre cada plantador, sobre cada padre, cada líder, sobre cada uno de mis hermanos, cada miembro del cuerpo de Cristo. Entramos y, Padre, nos apropiamos de esa gracia de dar, haciendo nuestra parte, Padre, de renovar nuestro entendimiento, de renovar nuestro entendimiento, de saber que el pacto está trabajando siempre a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¡Woohoo! Nos vemos la semana que viene. Así que tengan una semana extraordinaria, un domingo hermoso.